Su jefe, el almirante Freeman, hace una visita un poco más seria al presidente Mendieta en Palacio. Batista le ofrece una revista militar en Colombia. Dicho en lenguaje directo, los Estados Unidos aprueban el gobierno Caffery-Batista-Mendieta. La lucha revolucionaria del pueblo echa abajo la enmienda Platt, pero a través de sus instrumentos nacionales, los políticos tradicionales y sobre todo el coronel Batista, el imperialismo ha logrado neutralizar la ola revolucionaria sin llegar a la intervención directa. En 5 meses, Batista había hecho un largo y sinuoso recorrido. Comenzó de sargento declarando: estamos dispuestos nosotros, los soldados, a servir a Cuba sin buscar prebendas ni ascensos ni bienestar personal. Por el camino se entrevistó con Güedes, cambió la camisa por la charretera del coronel, asesinó, torturó y fabricó el gobierno de Mendieta para ofrecérselo al embajador Caffery. Frente a la tiranía proimperialista, Antonio Guiteras organiza la insurrección armada a través de la joven Cuba. El Partido Comunista organiza la autodefensa armada contra la ola de sangrienta represión contrarrevolucionaria que cubre al país. El 8 de mayo de 1935, después del fracaso de la prematura huelga de marzo, en la que cayeron juntos guiteristas y comunistas, Antonio Guiteras, delatado, es sorprendido y asesinado por el ejército de Batista. A su lado caía Carlos Aponte, un revolucionario venezolano que había sido coronel bajo las órdenes de Sandino, sellando en la muerte la vocación latinoamericana de la Revolución del 30. Un año después, Pablo de la Torriente Brau escribiría de Guiteras: la revolución fue como una fiebre de la imaginación de este hombre. Tuvo arrastrado por su fiebre el impulso de hacerlo todo, e hizo más que miles. En ese año, Pablo, el gran sobreviviente, se va a España. Había ido como corresponsal de guerra. Al morir, era comisario político del 5º Regimiento. El ciclo de auge revolucionario estaba cerrado. Pero ya la historia de Cuba no se podría explicar sin esa revolución. La crisis estructural de la República no tenía en realidad otra respuesta. La industria azucarera había terminado su expansión en 1925. La participación en el mercado norteamericano había sido fijada en los más bajos niveles del siglo. Las zafras podían realizarse con las 2/5 partes de la tierra dispuesta para ello. El resto de la tierra inculta quedaba en reserva de las compañías yanquis. De 199 ingenios activos en 1919, solo quedaban 133 en 1935. La zafra de 1919 tuvo 157 días de duración. La de 1935, solo 70. Coronel Francisco Tabernilla Palmero, la división de tanques del ejército por el gobierno. Está la insignia de la patria de los principios democráticos. General Eulogio Cantillo, fiel al juramento. El imperialismo decidió jugar su mejor carta. Fortaleció el único partido político de la burguesía que se mantenía en pie después de la Revolución del 30, el Ejército Nacional. Defensa de la soberanía nacional. En marzo de 1934, la Asociación de Política Extranjera de los Estados Unidos, financiada por Rockefeller, produjo a petición de Mendieta un estudio sobre los problemas de la nueva Cuba, que concluía en una serie de recomendaciones: reforma agraria capitalista, diversificación de la producción, etc. El miedo a la revolución producía la primera propuesta de solución desarrollista para Latinoamérica. Derrotadas en marzo de 1935, las fuerzas populares vuelven a la lucha. Se reclama una amnistía política general y se exige una asamblea constituyente que ponga fin a la represión batistiana. La nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas
y la Guerra Civil Española contribuyen a estimular esas batallas. Mientras tanto, el avance de Hitler por Europa obliga al imperialismo norteamericano a esgrimir consignas democráticas y ofrecer la engañadora buena vecindad de Roosevelt. El siniestro Fulgencio Batista y Saldívar se ve obligado a hablar en nombre de supuestos ideales revolucionarios y a proponer un plan económico y social tomado casi directamente de aquel informe yanqui de la Foreign Policy. Le denomina significativamente trienal, y uno de sus principales objetivos era frenar la proletarización creciente de los colonos pobres y lograr estabilizar una burguesía media rural como base social de su régimen y fuerza conservadora en el campo. El trienalismo fracasa y Batista tiene que ceder. El 9 de febrero de 1940 se reunía la Asamblea Constituyente con 45 delegados del bloque formado por el PRC, el ABC y los menocalistas, y 36 delegados de la Coalición Socialista Popular. Es la misma politiquería oligárquica y proyanqui la que predomina, pero fuera hay un pueblo que cada vez reclama en voz más alta, y dentro, por primera vez se escuchan las voces comunistas, un obrero, un negro, un intelectual. Producto de ese entrecruzamiento de fuerza, la Constitución de 1940 consagra constitucionalmente algunas de las conquistas del período revolucionario: asentamiento campesino, derecho obrero a la huelga, igualdad jurídica de las razas, voto igual y secreto para todos. Desde 1940 comenzaría una larga e infructuosa lucha por llevar a la práctica aquellas promesas constitucionales. En 1952, Batista se encargaría de borrar esa constitución que le estorbaba. El 14 de julio se celebraron elecciones generales. Candidatos, los conocidos: Ramón Grau San Martín y Fulgencio Batista y Saldívar. Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista presidente, porque es la seguridad de nuestros hijos, porque es la tranquilidad de nuestros hogares, porque es el orden, el respeto, la paz, porque es el hombre que la república necesita. Mientras tanto, en Europa, la Alemania de Hitler hacía estallar definitivamente la Segunda Guerra Mundial, que había tenido su preámbulo en España. Pudieron trabajar en las tinieblas de la historia, pudieron mantener ejércitos con armas blancas cuando no las subía de fuego, y con su pecho y su sangre crearon el hecho moral de la independencia de Cuba, que fue un obstáculo para detener los determinismos geográficos, los fatalismos de la historia, las imposibilidades sociales, y dieron posibilidad a esta flamante nación que hoy nos enorgullece, nos engrandece y nos da vida cívica y digna en el pueblo del mundo. Para concurrir a las elecciones generales que para designar
los gobernantes señala la ley electoral de acuerdo con la nueva constitución promulgada, el 14 de julio próximo pasado, el pueblo de Cuba se ha movilizado de una manera vibrante y casi enardecida en todo el territorio nacional. En estas justas en que el pueblo emitió su voluntad libremente a través de las urnas, me ha designado su presidente. Habiendo llegado al poder a través de un frente único antifascista, creado como en muchos países para intentar detener las fuerzas más reaccionarias de aquella coyuntura, Batista no deja de ser el mismo que se entregó a los yanquis en 1933. En sus manos, la Constitución del 40 no irá demasiado lejos. Bajo su gobierno, Cuba entrará en la guerra contra el nazismo en 1941. Las necesidades bélicas echaron por la borda la demagogia desarrollista. Cuba volvió a convertirse en la azucarera de un mundo ensangrentado, a la medida exacta de las necesidades del imperialismo. Ahora no hubo vacas gordas. Los Estados Unidos controlaron los precios y obtuvieron directamente los beneficios adicionales en calidad de intermediarios. El restablecimiento de los niveles de producción, sin embargo, abrió un nuevo margen a la economía cubana. El imperialismo impuso a la economía cubana nuevas variantes de explotación. En Oriente, una compañía yanqui, con ayuda directa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, construye una modernísima planta de tratamiento de níquel. Es una típica explotación de enclave destinada únicamente a resolver una necesidad